claro, hemos hablado de distonías, coreas, hemibalismos y todos los movimientos, temblores, ¿no? Los tipos de temblores que hemos manifestado. Pero a todo esto me olvidé de comentarles de que hay medicamentos también que nos producen movimientos anormales, ¿no? Uno de ellos es la metoclopramida. Por lo que al acabar la clase estoy pidiendo que dentro de las tareas que damos, enumeren 10 medicamentos que te producen un movimiento anormal, ¿ya? Eso como tarea después de esta clase, por favor, para que lo puedan subir hasta las 12. Facilísimo, facilísimo, rapidito, y para que ustedes puedan investigar, ¿ya? Ahora voy a compartir la delegada me dice, ¿quiénes no están presentes? Están todos, ¿no? 52 tengo acá. Sí, ¿Alguien estamos falta? todos. Estamos todos, doctora. Y ya, muy bien, Liz. No nos olvide de grabar la clase. A ver, ¿dónde está la clase? Ahí está, ya. Ya estamos grabando. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bien, entonces, estábamos con uno de los movimientos que era las coreas, ¿no? Pero dentro de estas coreas tenemos a una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que es la enfermedad de Huntington, ¿no? Y bueno, Huntington describió a esta enfermedad como una enfermedad hereditaria de tipo autosómico dominante y progresivo, ¿no? Que se va a manifestar principalmente por una triada, ¿no? Que van a ser las alteraciones neurológicas, psiquiátricas y los trastornos cognitivos. Cuando hablamos de alteración neurológica, me refiero específicamente a qué, al movimiento, ¿no? Al movimiento coreico, que en algún momento ya lo habíamos comentado y visto cuando hicimos la clase. Le puse acá el volumen bajo, pero para que ustedes puedan ver ese movimiento coreico, ¿no? Caracterizado por movimientos breves, abruptos, involuntarios, no estereotipados, que pueden involucrar, como ustedes ven, la cara, el tronco y las extremidades, ¿no? Y hacerse de manera generalizada. Entonces, eso viene a ser una alteración neurológica, ¿no? O sea, una alteración a nivel del movimiento, ¿no? Obviamente estos pacientes cuando tú los examinas puedes encontrar hiperreflexia y hipotonía, ¿no? Pero lo característico es el movimiento coreico, ¿no? Que ya les he dicho que puede tener esas características, ¿no? También puede afectar el diafragma, la laringe, ¿no? Y por eso producen estos pacientes la disartria y la disfagia, ¿no? En algunos pacientes. Hay una característica que tiene este paciente y es que no puede tener ¿cómo les puedo decir? El control del movimiento voluntario, ¿no? De este movimiento. Y típicamente vamos a pedirle, por ejemplo, a este paciente, ¿no? Que al paciente que tiene alteración neurológica, pedirle que saque la lengua, ¿no? Si nosotros ahorita decimos, sacamos la lengua, todos sacamos la lengua, vamos a mantener la lengua hacia afuera, ¿no? Pero el paciente con Parkinson, ¿qué sucede? El paciente, perdón, con Huntington, no va a poder mantener esa lengua hacia afuera, o sea, no puede controlar el movimiento y eso se llama movimiento involuntario de sostener, ¿no? La lengua hacia afuera. Esa es otra característica, ¿no? Entonces ustedes acá están viendo otra alteración neurológica, entonces sería la falta de control del Doctorita, pero no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? ¿Y No por se qué no? ve, doctorita. Y yo estoy hablando como loquita. Ya, a ver, esperen. Si nadie me dice, yo sigo hablando. A ver. Ay, verdad. Ay, qué pena, ya les estaba transmitiendo un video. A ver, vamos a regresar entonces. ¿Ahora sí ven? Sí, ahora sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Les dije, le había puesto el volumen
Bajo, ya, gracias por avisarme. Entonces les decía, ¿no? Ahí están esos movimientos, ¿no? Involuntarios, repetitivos, no estereotipados, que pueden afectar la cara, las extremidades, dijimos, ¿no? Y bueno, afectar lo que les mencionaba, pues, ¿no? Y producir los problemas de lenguaje, disartria, disfagia, ¿no? Y estos movimientos que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Característicos de la Corea de Huntington. Otra característica, por eso les decía ahí de los reflejos, ¿no? Caracterizado por hiperreflexia e hipotonía, ¿no? Puedes encontrar hiperreflexia en estos pacientes, ¿no? En Perú, en la zona de bastante Huntington, Cañete, ¿no? Donde vemos bastante paciente con ese tipo de movimientos. Pero aparte de la alteración neurológica, ¿qué otras características podríamos ver en estos pacientes? Aparte del movimiento coreico. ¿Alguien ha leído algo? Doctora, Ya, creo estamos que hablando, también, a ver, doctora, creo que también presenta lo que es la marcha fragmentada. ¿Se podría considerar? ya, bueno, tienen dificultades en la marcha por el mismo movimiento y por lo tanto estos pacientes van a tener incluso caídas, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Han escuchado de los movimientos sacádicos oculares? Cuando han llevado semiología. Sí, doctora, son movimientos conjugados rápidos del ojo entre puntos de fijación. Ya. Entonces, un paciente con Parkinson, perdón, con Huntington, siempre me confundo Huntington, ¿no? Parkinson es un tema de, bueno, sí, no puede hacer esos movimientos, ¿no? Los tiene anormales, ¿no? Entonces es otra de las alteraciones neurológicas que nosotros vamos a mencionar en este paciente, ¿ya? Es un poco para ver la parte introductoria de la parte neurológica que estábamos comentando en estos pacientes con Parkinson, perdón. Ya. Entonces, tenemos también otras alteraciones, las alteraciones psiquiátricas que vamos a mencionar cómo afecta, pero vamos a ver que en estos pacientes van a poder tener, tienen depresión, trastorno de ansiedad, paranoias, etcétera, ¿no? Y trastornos cognitivos que van a estar caracterizados por la disminución de la capacidad para tomar decisiones, ¿no? O realizar también múltiples tareas. E incluso pueden llevar a una demencia de tipo subcortical. Cuando hablemos de demencias, vamos a ver que tenemos dos tipos de demencias. Las demencias corticales, que tenemos de primera instancia la enfermedad de Alzheimer, pero también tenemos demencia de tipo subcortical, como por ejemplo la enfermedad de el Parkinson, la enfermedad de Huntington, ¿no? Que son básicamente demencias de tipo subcorticales. Cada uno tiene sus características peculiares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en todo caso la triada de la enfermedad de Huntington? Vamos a tener, ¿no? La corea o las alteraciones neurológicas, psiquiátricas, ¿no? Va a haber problemas psiquiátricos y además trastornos cognitivos, ¿ya? Acá tenemos un poco de introducción, ¿no? Huntington en 1872 realiza la primera descripción de la enfermedad, durante mucho tiempo conocido con el nombre de Corea, baile del Zambito, danza de Huntington, ¿no? Debido a sus movimientos, ¿no? De tipo coreoatetóxicos y, bueno, que actualmente se ha denominado enfermedad de Huntington. Entonces, recuerden que este es un trastorno neurodegenerativo progresivo hereditario, que va a estar caracterizado por esos movimientos que hemos mencionado y además va a estar producido por una expansión de repetición del trinucleótido. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los tres nucleótidos implicados en la enfermedad de Huntington? Son la CAG. ¿Qué C? Citocina. Citosina, la adenina y la G. Guanina. ¿No es cierto? Pero ¿dónde va a estar esta repetición manifestada? Esta expansión de repetición se llama. Va a estar manifestado en el gen de la huntingtina, ¿no es cierto? ¿Y dónde se encuentra este gen? Este gen se encuentra en el cromosoma 4 del brazo corto o largo. Corto, doctora. Corto. ¿No es cierto? Corto del cromosoma 4, ¿no es cierto? Entonces, eso para que lo tengan bien claro, ¿no? Entonces, sabiendo un poco esto, vamos a ver que el patrón va a ser autosómico
dominante, ¿no? Y ustedes han llevado genética y saben cuántos están con la posibilidad de tener esta enfermedad, ¿no? 50%, 50%, si ustedes ven acá este grafiquito, este dibujito, ¿ya? Entonces, el gen asociado se descubrió en 1993, brazo corto del cromosoma 4, pregunta de examen, por favor. Se denomina IT15 y contiene una expansión de repeticiones que ya hemos dicho, ¿no? La guanina, adenina, citosina. El número de repeticiones de dicho triplete es el que determina la aparición de la enfermedad en los cromosomas normales. ¿Y cuánto es el valor normal? El valor normal se considera menos de 39, ¿no? Entre 9 y 39 repeticiones, ¿ya? Sin embargo, se ha visto que a partir de la repetición número 36 a 39 pueden aparecer ya síntomas, ¿ya? ¿Ya? Y acá tenemos que se considera superior a 39, o sea, 40, cuando la repetición se va a considerar de tipo anormal y va a manifestar la enfermedad, ¿no? Los síntomas de esta patología. Entonces, más de 40 repeticiones, la enfermedad es completamente penetrante, ¿ya? Y hay aparición de los síntomas de la enfermedad. ¿Por qué me interesa saber el número y la cantidad de esta expansión, de estas repeticiones del triplete? Porque podemos con eso nosotros ver si va a haber inicio temprano o tardío, porque tiene que ver esto con la expansión en el número de repeticiones, ¿ya? Entonces, eso para considerar. Lo otro es para ver el tema de anticipación. No sé si han escuchado eso, pero existen trastornos de anticipación, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es la alteración de los trininucleótidos, que va a haber una inestabilidad genética, ¿no? Por lo tanto, esto va a hacer de que haya se manifieste un fenotipo más temprano y puede hacer así también la enfermedad se manifieste de manera un poco más expresada con sus síntomas, ¿no? Y eso se llama el fenómeno de anticipación. Eso para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Entonces, lo que yo puedo preguntar es cuánto se considera para hacer que sea la enfermedad completamente penetrante, más de 40 repeticiones, ¿ya? En conclusión, eso que quede bien claro. Recuerden dónde está localizado, en qué cromosoma, en qué brazo, etcétera, ¿ya? Bueno, ¿y qué es la huntingtina? Pues, ¿no? La huntingtina es una proteína, ¿no es cierto? Es una proteína que estamos mencionando en que el gen que va a estar relacionado a esta va a ser el IT15 y que en su normalidad esta proteína interfiere en la formación del citoesqueleto y transporte de sustancias a través del axón, ¿ya? Ahí tenemos también la enfermedad, ¿no? La proteína de la huntingtina. Acá, la fisiopatología, ¿no? Entonces, acá, ¿quién me puede describir qué es lo que ve, ¿no? En este corte que estamos viendo. Es importante que vean este corte porque esto es un paciente con un cerebro, ¿no? Con esta enfermedad de Huntington, cuyas manifestaciones lo vamos a poder ver nosotros en la resonancia o en una neuroimagen cuando sospechamos de Huntington. ¿Alguien que quiera decir, que me pueda decir qué es lo que ve con sus palabras? Doctora, ¿podría haber en la imagen una atrofia de los núcleos caudados Ya, una atrofia de los núcleos caudados, muy bien. y dilatación de las astas frontales, doctora, de los No ventrículos? hay un agrandamiento de los cuernos frontales, ¿no? De los ventrículos laterales. Muy bien. Entonces, ahí ustedes están viendo esta neurodegeneración principalmente en el caudado y en el putamen, ¿no? Y esto es lo que sucede en realidad, ¿no? Hay una disminución del tamaño, una atrofia de esas estructuras neuroanatómicas. Entonces, la clínica, la edad promedio es de 40 años, pero puede afectar de 2 a 80 años. Acá lo que me gustaría que recuerden es que existe Huntington en niños o en jóvenes, sí. Cuando yo considero que es una corea de Huntington o una enfermedad de Huntington de inicio juvenil. Cuando yo puedo decir, o sea,
es Huntington de inicio juvenil o ya es, digamos, corresponde a la enfermedad clásica de Huntington. Entonces ahí yo me pongo un parámetro que es la edad, ¿no? Y yo para decir que es de inicio juvenil, debo de considerar que sea menor de 20 años, ¿ya? Cuando tiene menor de 20 años y yo sospecho de enfermedad de Huntington, voy a llamar inicio juvenil de la enfermedad de Huntington. Pero la enfermedad de Huntington en la edad temprana, vamos a decir, o sea, antes de los 20 años, no va a ser una manifestación usual que hace como en el adulto, ¿no? En el adulto hemos dicho que tenemos la triada, ¿no? El movimiento involuntario, alteración neurológica caracterizada por los movimientos coreoatetóxicos, la alteración psiquiátrica y el deterioro cognitivo. No sucede así cuando esto es de inicio temprano, ¿no? Vamos a decir antes de los 20 años. ¿Por qué? Porque antes de los 20 años su manifestación clínica va a ser de diferente forma y se va a caracterizar porque más bien va a haber menos corea. Lo que más bien en ellos va a predominar va a ser otro tipo de manifestaciones clínicas, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué manifestaciones clínicas pueden encontrar en estos pacientes? Pueden encontrar, por ejemplo, las mioclonías, las convulsiones, las epilepsias, ¿no? Parkinsonismos, ¿ya? Pero también pueden encontrar anomalías cerebelosas, pero no van a encontrar ustedes tanto los movimientos coreicos, ¿ya? Eso para tomar en cuenta en la parte de la clínica y separar cuando hablo de inicio juvenil y cuando es después, ¿no? O sea, la clásica ya de edad promedio, como ustedes ven acá, 40 años, ¿no? Entonces, Huntington es así. Trastornos conductuales, deterioro cognitivo, la tasa promedio de supervivencia dice, ¿no? De 10 a 20 años, ¿no? Pero sin embargo pueden vivir un poco más, ellos más fallecen por un tema de las complicaciones, al igual que Parkinson, ¿no? Una neumonía aspirativa, como tienen disfagia, disartria, ¿no? Por esas cosas ellos más fallecen más que por la misma enfermedad, ¿no? Entonces, los trastornos motores tenemos los movimientos coreicos, la bradicinesia, las posturas distónicas, trastorno de las marchas, por esos movimientos tienen caídas frecuentes también estos pacientes y alteraciones de movimientos oculares caracterizado por la alteración de los movimientos sacádicos que ya hemos mencionado, ¿no? Acá ustedes tienen síntomas y localización principal de la anatomía mórbida, ¿no? Entonces, acá vamos a tener todos los movimientos anormales con la probable localización principal de la anatomía mórbida, ¿no? Esto para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Corea de Huntington, por ejemplo, el núcleo caudado y el putamen, ¿no? Son los comprometidos. Pero tenemos los otros diferentes movimientos y su localización neuroanatómica, ¿no? Este cuadrito, por favor, ténganlo en cuenta porque puede entrar en el examen, ¿ya? Trastornos psiquiátricos, el 50 al 80%, ansiedad, labilidad emocional, depresión, ¿no? Cuadros psicóticos graves, ¿no? Esquizofrenia, paranoia, depresión, suicidio, acá dice 5%, puede llegar al 7%, ¿no? Las ideas de intento de suicidio. A ver, las alteraciones psiquiátricas son importantes, alteraciones de personalidad, se vuelve negligente, irascible y apático, puede tener síntomas psicóticos, paranoides, depresivos, y bueno, todo lo que conlleva en una alteración de tipo psiquiátrica, ¿no? Y lo otro tenemos el deterioro cognitivo caracterizado por la demencia, pero vuelvo a repetir, ¿en qué consiste este tipo de demencia? Es una demencia de tipo subcortical, ¿ya? No es cortical como el de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Las funciones ejecutivas, trastornos de memoria, que ocurren muy poco, ¿no? Lo que más es, como les comentaba, ¿no? Es la disminución de la capacidad de que ellos tomen decisiones, realicen actividades simultáneas, ¿no? Tareas múltiples, tienen alteración en la secuenciación de las imágenes, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se puede evaluar con la ayuda de una evaluación neuropsicológica y un montón de test que hay para nosotros poder ver estas alteraciones, ¿no?
Acá un resumen, ¿no? De todos los síntomas que presenta la enfermedad de Huntington, ¿no? Entonces recuerden la tríada neurológica, alteraciones neurológicas, psiquiátricas, cognitivas. Cognitivos, falta de criterio, inflexibilidad del pensamiento, pérdida de conocimiento, disminución de la concentración, pérdida de memoria y demencia de tipo subcortical, ¿ya? Psiquiátricos, todo lo que ya hemos mencionado, y los neurológicos ya estamos viendo, ¿no? Más vemos lo mioclónico y los parkinsonismos en etapas tardías o en enfermedad de Huntington de inicio juvenil, ¿no? Igual las mioclonías, anormalidades de la marcha, hiperreflexia puedes encontrar, alteración de los movimientos acádicos, ya dijimos, y coreas y distonías, ¿no? Entonces, estos son evaluaciones que se realizan, ¿no? A nivel, para ver el deterioro cognitivo, la atención, el aprendizaje, el lenguaje. Se utilizan un montón de test, esto lo realiza un psicólogo entrenado en evaluación neuropsicológica, donde piden, ¿no? Y uno puede determinar qué tipo de alteración tiene, en qué dominio, ¿no? En qué dominio, si es de concentración, atención, memoria, tiene afectado, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, es la parte introductoria de la Corea de Huntington, ¿no? De la parte clínica, de la parte cómo se manifiesta la alteración etiopatogénico de la enfermedad de Huntington. Pero en todo caso, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Mi diagnóstico, cómo yo voy a dar el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Huntington, ¿no? Y acá nosotros tenemos que tomar en cuenta el cuadro clínico, la historia familiar, estamos hablando que hay un fenómeno de anticipación, hay un antecedente genético, ¿no? Entonces es importante armar el árbol genealógico, y ver, ¿no? Qué familias o qué generaciones han sido afectadas. El cuadro clínico con toda la tríada que ya sabemos, tanto en pacientes con enfermedad de Huntington y de inicio juvenil temprano, pero además de eso, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Diagnóstico probable, porque si nosotros queremos hacer un diagnóstico definitivo, tendríamos que hacernos el apoyo con el estudio genético, ¿no es cierto? Y las neuroimágenes, bueno, para ver y complementar todo lo que hemos visto en la falla fisiopatológica, pero no necesitas, ¿no? Si ya tienes un estudio genético y tienes estos dos componentes de acá, ya tienes el diagnóstico de enfermedad de Huntington, ¿no? La genética, pues, ha ayudado a que uno pueda encontrar el diagnóstico de una manera incluso más temprana, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico y genético, si queremos dar un diagnóstico definitivo, pero las neuroimágenes sí nos ayudan y básicamente ustedes acá ven, ¿no? Esto es una resonancia magnética y esto es una tomografía cerebral, ¿no? La resonancia magnética, ustedes pueden ver igual, ¿no? En ambos casos ven el agrandamiento de los cuernos frontales y la atrofia del núcleo caudado, ¿no? Acá en ambos lados también, ¿no? Y acá igual en la tomografía, ¿no? O sea, con una tomografía suficiente, ¿no? Para Huntington, una tomografía es suficiente. Sin embargo, bueno, también tenemos acá la resonancia que nos puede ayudar. Es lo mismo que hemos encontrado acá arriba, solamente que lo estamos viendo en neuroimagen, ¿no? Acá, aquí, esto. Esto de acá lo estamos viendo aquí mismo. Y ya, hasta ahí. En relación al tratamiento, la Corea de Huntington va a ser un abordaje transdisciplinario. A ver, ¿quién me dice qué especialidades entran? ¿Por qué se dice transdisciplinario? ¿Qué especialidades van a hacer el manejo del paciente con una enfermedad de Huntington? ¿Ver alguien? Para que no se duerman. ¿Qué especialidades van a hacer el manejo de un paciente con Huntington? Estaría, doctora, lo neurológico, lo psiquiátrico. ¿Qué más? Te faltan más especialidades.
Ya estamos hablando que hay un componente genético, ¿quién lo tiene que ver? Un genetista. Si el paciente tiene los movimientos, tiene la disfagia, la disartria y todo eso, tendrá que entrar a terapia, ¿no? Terapia física, terapia de lenguaje, psicología. ¿Qué más? ¿Qué otras especialidades tendrían que participar en el manejo de...? Yo creo que están todos, ¿no? Neurología, genética y todo. Entonces es un abordaje transdisciplinario. Obviamente también, ¿no? Como el paciente tiene un componente de alteración psiquiátrica, hay que ver si utilizamos ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y adecuada nutrición. ¿Por qué estoy poniendo acá adecuada nutrición? Tal vez es algo que no lo hemos visto en la parte clínica, que tal vez se me fue. Pero ¿cómo son los pacientes con Huntington? ¿Son gorditos o son flaquitos? Tienden a perder peso, doctora. Exacto, Son ¿no? flacos. Tienden a perder el peso, ¿no? La mayoría son flaquitos y se dice que la causante puede ser por esos movimientos que ustedes están viendo, ¿no? Esos movimientos son desgastadores, o sea, dicen hiperkinéticos, son desgastadores y por eso pierden el peso. Otros lo atribuyen a la misma alteración de la mutación de la proteína de la huntingtina. Pero estos pacientes pues tienden a perder peso, ¿no? Como este paciente acá también, ¿no? Flaquito. No vemos pacientes con Huntington que sean gorditos, ¿no? Entonces, por lo tanto, un nutricionista también nos ayuda mucho en el manejo. Ustedes saben que el tratamiento va a ser básicamente de tipo sintomático, ¿no? No se tiene, ustedes saben, el tratamiento para modificar la enfermedad y mucho menos curarla, ¿no? Pero el tratamiento es de tipo sintomático, pues, ¿no? Ahí también tienen otros movimientos y bueno, recuerden que el paciente de Huntington suele tener tendencia de bajar de peso. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, creo que ahí termina. Pero no, tenemos más todavía, ¿no? En el tratamiento, en todo caso, vamos a utilizar algunos medicamentos. Obviamente que acá en Perú es carísimo, no se tiene, pero hay dos medicamentos que utilizamos, ¿ya? La tetrabenazina y la deutetrabenazina. Son medicamentos sí caros, son costosos, pero ¿cuál será su mecanismo de acción de estos medicamentos? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo? ¿No? ¿Cómo actúan estos dos medicamentos? Van a ser inhibidores de ¿cómo se llama esto? Del transportador, ¿no? De la monoamina vesicular tipo 2, que hace disminuir la dopamina y por lo tanto va de los antibióticos que utilizamos, tenemos, por ejemplo, la risperidona y la olanzapina, ¿ya? Que son medicamentos que utilizamos para este tipo de pacientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es más importante? Y aún estos pacientes, como tienen esos movimientos correctos, a veces se lastiman, ¿no? Y uno tiene que acomodarles en la cama, o a veces ponerles cascos, ¿no? Utilizar colchones, poner a la pared incluso colchones para que no se lastimen, ¿no? Almohadillas en los costados, ¿no? Como protección para que puedan ellos no lastimarse, ¿no? Lo que es lo más importante de Corea de Huntington hemos mencionado. No sé si alguien hasta ahí tiene alguna pregunta en relación a Huntington. Nada, todo está claro. Nada de nada. Ok, como no hay nada de nada, no hay ningún tipo de pregunta,
Recuerden las cosas claves, ¿no? Que les he mencionado, ¿ya? Los cromosomas, el cromosoma, dónde está la alteración, la parte clínica, ¿no? Y la parte de esto de acá, ¿no? Cuando vamos a decir que es hay riesgo de que sea con síntomas, ¿no? A partir de cuánto el número de repeticiones, ¿no? Mayor de 40. Ya. Hasta allá era lo que es trastornos del movimiento. Parte de lo que vamos a avanzar hoy día, si ustedes se dan cuenta, en el sílabus tenemos para el primer examen stroke, movimientos anormales, tenemos enfermedades degenerativas que dentro de ellas consideradas Parkinson, Corea de Huntington. Y si ustedes ven, está la parte de neuroinfecciosas. Yo en el anterior semestre lo consideré en unidad 2, pero lo voy a subir y lo voy a subir a la parte 1, la parte de la unidad 1, ¿ya? Porque hoy día vamos a hablar, que en el sílabus está así, ¿no? Está así, vamos a tratar de cumplir el sílabus al pie de la letra, y por lo tanto, la siguiente clase va a ser neuroinfecciosas, y neuroinfecciosas va a comprender lo que son las meningitis y lo que es neurocisticercosis, ¿no? Enfermedades parasitarias, ¿ya? Para nosotros hablar de esto, ¿no? Entonces, de la meningitis, ¿no? La meningitis es la inflamación de las meninges. Pero alguien me puede decir inflamación de todas las meninges o solamente de algunas capas meningias. Para yo considerar meningitis, me refiero a la inflamación de la dura madre, la aracnoides y la pía madre, o solamente alguna de estas capas. ¿Alguien sabe? Muy bien. Entonces, la inflamación o la infección de estas dos capas, ¿no? La aracnoides y la pía madre, ¿cierto? Ahí voy a hablar, creo, y le he cortado. Yo, doctora, pero no era lo mismo que estaba diciendo, era pie madre y aracnoides. Ok. Llámeme dentro de 20 minutos, ahorita estoy en clase, por favor, gracias. Ya. Entonces tenemos, las meninges son las membranas que recubren al cerebro y la médula, pero vuelvo a decir, ¿cómo se llama? O sea, la meningitis, ¿qué capas ataca, no? Uno a veces tiene la idea de que son las tres, ¿no? Si es meningitis, pues serán pues las tres capas, ¿no? La dura madre, aracnoide y pía madre. No, cuando hablamos de la meningitis, hablamos de la inflamación solamente de la aracnoides y pía madre. ¿Y quién me dice cuál es el nombre que recibe la aracnoide y la pía madre? ¿Cómo yo podría con una sola palabra englobar estos dos términos, aracnoides y pía madre? Un punto a su examen final. Al final, Doctora. claro, ¿no? ¿Quién ha dicho antes? Cáceres Jordán, doctor. Cáceres Jordán, ¿no? Cáceres Jordán, después de tu examen final, ¿ah? Pero al final, ¿ya? Ya, doctor. Ya se están dando cuenta de que a mí me gusta que participen y también se ganan puntos, pero también se están dando cuenta que el examen no va a ser el mismo del anterior semestre, pero no se confíen, porque si ya estoy modificando el sílabus, quiere decir que va a entrar preguntas de meninges que no ha entrado en el anterior, ¿no? No se confíen que el examen va a ser igual, ¿no? A veces le sacan foto, tienen la ventaja, pues, ¿no? Como ya han llevado, no se confíen. Entonces tenemos eso, ¿no? Las leptomeninges, la inflamación de las leptomeninges, yo voy a hablar a meningitis, ¿no? Pero para yo saber el cuadro típico de una meningitis y dar debo de saber primero lo que es normal, ¿no es cierto? Para poder yo decir si estoy frente a una meningitis de tipo bacteriana, de tipo viral o de tipo tuberculoso, ¿no es cierto? Para lo cual yo tengo que saber lo normal, ¿no? El anterior semestre les he hecho dibujar este cuadro y todo eso, pero ya no les voy a estresar, sé que hoy día hemos empezado tarde, solo quiero los 10 medicamentos que produce un determinado movimiento anormal, nada más. Entonces recuerden, ¿no? El aspecto, claro, cristal de roca, las células,
las proteínas menos de 45, la glucosa más de 70, pero hay también otra característica de la glucosa, ¿no? Que hay una correlación con la glucosa sérica y del líquido cefalorraquídeo, cuánto debe de ser, lo vamos a ver más adelante, los cloruros y el lactato, ¿no? Porque es importante conocer estos parámetros, porque en las diferentes etiologías vamos a tener alteración de uno y el otro, y a grandes rasgos, para que ustedes se den cuenta acá, por ejemplo, en la viral, ¿no es cierto? La glucosa, ¿cómo está? La glucosa está intacta. Solamente se baja cuando es una meningitis bacteriana o de tipo tuberculoso, ¿no es cierto? Las proteínas sí la tenemos alterada en cualquiera de las tres etiologías, ¿ya? El aspecto también cambia, ¿no? Está purulento, turbio, amarillento cuando es meningitis bacteriana. En la viral es claro cristal de roca, como en la tuberculosis, pero en la tuberculosis también te puede dar ligeramente turbio, ¿no? Y la celularidad, ¿no? Obviamente en una meningitis de tipo bacteriana vamos a encontrar a predominio de polimorfonucleares, y en una meningitis viral y tuberculosa es mononuclear, ¿no? A predominio mononuclear. Esto es importante porque en el examen yo les voy a preguntar, ¿no? Un paciente que viene de pronto con cefalea, fiebre, rigidez de nuca y que tiene su glucosa, ¿no? Menos de 70, pero tiene a predominio de mononucleares la celularidad y todo eso, ¿no? ¿Cuál etiología te podría llevarlo, ¿no? Entonces, conozcan bien este cuadro, sepan bien los valores, porque saben esto y obviamente pueden responder cualquier tipo de pregunta en relación a meningitis, solamente sabiendo las características del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hay excepciones? Hay excepciones, ¿no? A veces sucede que la tuberculosa es la gran simuladora, pues, ¿no? Y puede empezar primero a predominio polimorfo y luego mononuclear, o a veces la glucosa está normal y a las 2 semanas repetimos la pele y nos sale anormal, pero no es lo usual. Lo usual, lo más frecuente, ¿no? Es esto que ustedes están viendo acá en este cuadro, pero sí pueden haber diferentes formas de manifestación, ¿no? Y acá ustedes tienen las características clínicas, por ejemplo, meningitis. En niños y en adultos, la diferencia es de que en los adultos son bien claros los signos meningios, ¿no? Que ustedes han estudiado en la parte de semiología, ¿no? Signo de Kearney, Brusinski, etcétera. Desde nunca, no es tanto así florido en la población infantil, ¿no? En la población infantil vamos a tener otras manifestaciones clínicas de mayor predominancia, ¿no? Como la fiebre, alteración de conciencia, vómitos. Si ustedes tienen fiebre, alteración de conciencia, vómitos en un infante, tienen dos opciones, o pensar en una encefalitis o en una meningitis, ¿no? Entonces, ese es lo que quiero que tal vez se lleve, ¿no? Convulsiones también. Rigidez no tanto, más vamos a encontrar en adultos y los signos que hemos mencionado, ¿no? En menores podemos tener la fontanela bombada, en menores de 1 año, ¿no? Pero siempre van a predominar estas manifestaciones: fiebre, alteración de conciencia, vómitos y, claro, ¿no? Las convulsiones en algunos de los casos. Un minuto, por favor, chicos. Me está llamando el doctor Oscar. Me colgó. Estaba llamando seguramente. Deme un minuto, por favor, ya. Es que como le había comentado a la delegada, mi mamita tuvo un dolor precordial y estoy al tanto de una llamada. Por favor, deme un minutito.
Ya estoy acá. Ok, ya, nos hemos quedado entonces acá. Entonces, la cefalea, la rigidez de nuca, fiebre y en algún grado el compromiso de conciencia, ¿no? Entonces, tú tienes esta triada, ¿no es cierto? Al menos en adultos, fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado, estado de trastorno del sensorio. ¿Me están escuchando, chicos? Yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, ya. Si tenemos esta triada, piensen en encefalitis, y si hay rigidez de nuca, en meningitis, ¿no? La rigidez de nuca nos orienta mucho a meningitis. Piensen en meningitis hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Si tienes fiebre, rigidez de nuca, con los signos meningios, ¿no? Kernig, Brusinski, que ustedes ya conocen por semiología neurológica, piensen, ¿no es cierto?, en meningitis, ¿ya? Vamos a Doctorita, disculpe la molestia. ¿Podría cambiar de color las letras? No se ve muy bien. ver. Sí, claro que sí. Y podemos cambiar las letras. Aquí está. Ya. No olvidar, dice, ¿no?, que pacientes neonatos, ancianos, neutropénicos y con TEC pueden no exhibir los síntomas y signos clásicos de meningitis, por lo que en ellos es importante tener la alta sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no?, en los neonatos, en la población infantil, no van a encontrar necesariamente los signos meningios de Kerner-Brusinski, ¿no? Entonces, en esta población, dice, ¿no?, tomen en cuenta eso y sospechen, ¿no?, si hay al menos alteración del sensorio, sospechen de meningitis, ¿ya? Hay manifestaciones clínicas como el rash dérmico, ¿no?, que es un hallazgo poco común, y su presencia nos debe hacer sospechar en infección de meningitis por Neisseria meningitis. Eso también es un dato muy importante que lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de alteración dérmica con un paciente con signos meningios, fiebre, alteración del sensorio, este tipo de manifestación podemos nosotros, viendo al examen clínico, ver que sea de causa de tipo por Neisseria meningitis, ¿no? Eso es lo que te dice ahí, o igual acá, ¿no?, esas lesiones. Los signos que no voy a ahondar mucho, ya saben, ¿no?, Brusinski, Kernig, signos meningios, ¿no? Acá tenemos, a ver, dice, ¿no?, en un estudio prospectivo en 297 pacientes adultos con sospecha de meningitis para medir la sensibilidad de signos meningios previo a la pelio. Se halló que estos signos tienen baja sensibilidad y no pueden discriminar adecuadamente entre un paciente con y sin meningitis. Por tanto, su ausencia no debe ser utilizada como excluyentes para el diagnóstico. Este es un estudio y, bueno, para tomar en cuenta en relación a estos signos, ¿no? Quienes se encontraban los signos de Kernig, Brusinski o rigidez de nuca con meningitis y sin meningitis, ¿no? Y se vio que es cierto que hay presencia en pacientes que tienen meningitis, pero también los que no tienen meningitis, por lo que el estudio decía, ¿no? Si no tienes signos meningios o signos de rigidez de nuca, no va a excluirte un diagnóstico de meningitis. Siempre hay que tratar de hacer la correlación clínica y ver las otras manifestaciones clínicas como alteración del sensorio, fiebre, convulsiones, ¿no? Y acá en este estudio lo que hacen, ¿no?, ¿cuánto es la sensibilidad de un signo de Kernig? Encontraron el 5%, de Brusinski el 5%, y más bien la rigidez de nuca sí tenía más bien alta sensibilidad, ¿no?, un 30%. ¿Ya? Pero digamos, el mensaje que da este estudio, que fue el 2012, si más no me equivoco, es de que no, si tú no encuentras un signo meningio o alguno de estos signos, no te descarta al 100% que no sea meningitis, sobre todo en la población que hemos dicho, ¿no?, ancianos, neonatos, neutropénicos o que hayan sufrido un traumatismo encefalocraneano, ¿ya? Acá que tenemos en Lima, Perú, un estudio en la población pediátrica con los agentes etiológicos o los agentes infecciosos más involucrados en la meningitis, ¿no? Entonces acá vamos a tener más adelante unos cuadros específicamente porque cuando uno tiene sospecha de meningitis, al menos de tipo bacteriano, el causante o el agente etiológico va a variar según la edad, según
más que todo el grupo etario, ¿ya? Pero acá en este estudio de Lima vamos a encontrar que en esta población de niños con meningitis bacteriana fue el mayor causante en la etapa neonatal, de niños infantil, el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Para que tomen en cuenta. No vamos a pasar, ¿no? Entonces la inflamación, también asimismo ustedes saben las complicaciones de la meningitis que pueden ser infartos, ¿no? Por la vasculopatía que esta produce a nivel de los vasos y además una hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Que puede manifestar sobre todo en la etapa adulta. A ver, acá qué tenemos. Ya, esto sí es importante. Esto sí es importante porque cuando yo debo realizar una tomografía o no debo de realizar una tomografía en un paciente con meningitis o una encefalitis, ¿no? Y acá el tema del diagnóstico por punción lumbar es muy importante, ¿no? Pero ¿en quiénes debo de yo tener en cuenta antes de realizar, ¿no? Una tomografía, una punción lumbar, ¿en quiénes yo debo realizar una tomografía cerebral, ¿no? Y ahí uno tiene que tomar en cuenta primero, ¿no? La edad, ¿no? Que sea mayor a 60 años, que si yo le hago un examen físico, yo encuentre un hallazgo de signo de focalización, si hay historias de convulsiones, el sistema del compromiso inmunitario importante, ¿no? Sobre todo en pacientes con VIH y cuando hay un trastorno fundamental muy comprometedor del trastorno del sensorio, por el tema del enclavamiento, ¿no? Ustedes saben las contraindicaciones para punción lumbar, el riesgo es que no hay hipertensión endocraniana, y me contraindica hacer la punción lumbar, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta esto de acá, ¿no? Estas cinco aspectos, ¿no? Para yo poder hacer una tomografía antes de realizar una punción lumbar. Obviamente, si yo no tengo ninguna de estas 5 y yo tengo un paciente que tiene alta sospecha de meningitis y encefalitis, yo no voy a esperar una neuroimagen, ¿no? Yo puedo proceder a hacer la punción lumbar y más bien tomar una actitud rápida en beneficio del paciente, ¿no? Cuanto más rápido hacemos, acá funciona algo así como tiempo de cerebro en el stroke, ¿no? Igual acá, el actuar y el empezar, el hacer una punción lumbar pronta y darme un tratamiento de inicio de tipo, aunque sea empírico, mejora el pronóstico y la supervivencia y disminuye la mortalidad en muchos de los casos en estos pacientes, ¿no? Ya para hacer la punción lumbar, seguramente cuando sean internos, si rotan conmigo, les voy a dar mano para que hagan una punción lumbar, ¿no? Que lo pueden hacer en esta posición de cúbito dorsal, de cúbito lateral, ¿no es cierto? Y utilizamos acá la cresta ilíaca, ¿no? Trazamos una línea y más o menos por ahí está L4, L5, y procedemos a hacer la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá también tiene, se toma, generalmente tomamos 5 frascos, ¿no? Y en estos frascos, ¿qué pedimos? Generalmente pedimos el citológico, ¿no? Para ver justamente lo que acá veíamos, ¿no? Eso se llama citológico. Tú la das en tu orden, ¿no? Se solicita citológico para el líquido cefalorraquídeo. Eso me da celularidad. ¿Qué más pido? Pido bioquímico, ¿no es cierto? El bioquímico que me da las proteínas y la glucosa. Entonces pongo, se solicita examen bioquímico del líquido cefalorraquídeo. Ese es otro frasco y me van a mandar las proteínas y la glucosa, ¿no es cierto? Cloruros también puedo solicitarlo y lactato. En el Cusco no hacemos ni cloruro ni lactato, hacemos glucosa, proteína, celularidad. ¿Pero solo eso pediré? No. Si yo tengo un paciente con alta sospecha, por ejemplo, de meningitis tuberculosa, aprovecho. ¿Y qué voy a pedir? Como igual lleva neumología, ¿qué pedían en líquido pleural? ¿Pedían? ¿Qué pedían? Ah, doctora. Y ya, pero solo el ADA puedo pedir, ¿o qué más puedo pedir, Wilber? No, doctora. Ah, ya, ¿quién me ha hablado? Ah, Huanca Tapia. Es que Wilber tiene el audio. Liz también. Liz quiere hablar. Liz, ¿qué más puedo pedir para ver TV? El líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pedimos en esputo?
Basilio de coche, doctora. Claro, también puedo Un pedir, BK, doctora. ¿no es cierto? Puedo pedir un BK, un ADA, ¿qué más? No, pero eso me preguntan siempre los internos, doctora, orden de qué voy a hacer, así. Pero ya sabes, pues, ¿no? No, doctora, no sé ya. Entonces, pide citológico, pide bioquímico, pide tu cultivo, pide tu GRAN, pide tu ADA, tu BK. Puedes pedir PAC también para pensar en leptomeningitis para neoplásico, ¿no? De tipo tumoral. Puedes pedir, ¿qué más puedes pedir en líquido cefalorraquídeo? Si estás sospechando en VIH, criptococo, puedes pedir tinta china, ¿no? Lo que pedimos así para que ustedes sepan, citológico, bioquímico, A, B, K, Doctora, ¿tinta china no es para hongos, criptococo? claro, tinta china, pero eso nos ayuda para hongos también y también para criptococo. ¿Qué más pedimos? Ya, eso es lo que usualmente se pide. Obviamente cuando sospechamos otras cosas ya pedimos mucho más específico, ¿no? Por ejemplo, una esclerosis múltiple bandas oligoclonales, o pedimos proteína 14-3 enfermedad de priones, o sea, ya aquaporina 4 para enfermedad de Debig, o sea, ya algo de especialidad, ¿no? Pero en un líquido, en una orden de líquido cefalorraquídeo no puede faltar el citológico, el bioquímico, el ADA, BK, GRAM, ¿no? Y cultivo, ¿ya? A eso quería llegar. ¿Qué más tenemos acá? Líquido cefalorraquídeo normal y, bueno, las características de la meningitis bacteriana. Estudios microbiológicos en líquido cefalorraquídeo. A ver, la distinción de GRAM en líquido cefalorraquídeo es positiva en un 60-90%, pero la sensibilidad va a variar según el agente etiológico, ¿no? Streptococo pneumoniae 90%, inmunofluorescencia influenza 86%. Esto lo vamos a mostrar más adelante según el grupo etario, ¿ya? Para que ustedes puedan ver. La detección de antígenos bacterianos, PCR en líquido cefalorraquídeo. Y si sospecho que es viral, por decir herpes, ¿no? Pediré pues reacción en cadena polimerasa para herpes, ¿no? Anticuerpos IgM, IgG, ¿no es cierto? O parasitomegalovirus, o dependiendo al virus que yo crea que esté ocasionando la alteración neurológica, ¿no? Esto es lo que quiero que vean. Déjenme ver, vamos a luego regresar por este lado. Pero lo que quería que vean es esto. Esto es lo que yo quería que vean y tomen en cuenta según el grupo etario, ¿no? Es pregunta de examen, ¿ya? Este cuadro, lo he sacado del Continuum y este es según, ¿no? la población que, qué bacteria está relacionada a esta meningitis, ¿no? Y su tratamiento que uno utiliza para cada uno según la sospecha, ¿no? Por ejemplo, en un adulto o un infante, ¿cuál va a ser el agente patogénico más común? Va a ser el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocitogenes, Haemophilus influenza. En el neonato, ¿cuál es el germen patológico común que produce meningitis? El Streptococcus grupo beta, ¿no? Grupo B, Listeria monocitogenes, Streptococcus pneumoniae, ya se va al final, ¿no? Acá todavía tenemos a 2 antes de. Pero hay en situaciones especiales, como los inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes con VIH, los que han sido esplenectomizados, alcohólicos, con cáncer o pacientes más de 60 años, vamos a tener también otro germen. Según al grupo etario, yo voy a sospechar, según algunos otros agentes patogénicos, pero además de eso voy a iniciar un tratamiento empírico, porque ustedes saben que el usar el líquido cefalorraquídeo no tienes inmediatamente el resultado, te va a demorar. Pero yo saco el líquido cefalorraquídeo y según el grupo etario yo ya me voy empezando un tratamiento empírico según el grupo etario y la sospecha del germen con determinados, ¿no? Si tengo un adulto, un niño que viene con la triada, cefalea, meningitis, signos meningios, alteración del sensorio, yo ya me mando, ¿no? Vancomycin, ceftriaxona. Si es un neonato, consideraré estos antibióticos. Si tengo esta
estas características, pues utilizaré estas de acá, ¿no? Lo que sí recomienda es el uso de corticoide antes, ¿cierto? O con la primera dosis del antibiótico, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y qué corticoide nosotros vamos a utilizar? Es el corticoide que ha tenido mejor respuesta en estos pacientes ha sido la dexametasona, ¿ya? Eso tengan en cuenta, ¿no? A veces viene el paciente, entonces incluso antes de hacerle la PL, ¿no? Le estamos metiendo corticoterapia, le estamos sacando y le iniciamos su antibiótico, ¿ya? Esto de manera empírica, porque, vuelvo a repetirles, ¿no? Demoran los resultados. Pero hay otras entidades que van a hacer sospechar de otros agentes patogénicos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una otitis, ¿no? Una sinusitis, ¿no? ¿Qué agente patogénico? Vamos a tener estos de acá, ¿no? Si tengo una endocarditis infecciosa, ¿qué agentes voy a considerar? Estos de acá, ¿no? Nosocomial. Si tienes un paciente con un traumatismo penetrante o un procedimiento quirúrgico, neuroquirúrgico reciente, por ejemplo, la colocación de una válvula, ¿no? Por un hidrocefalia, etcétera, y de pronto tenemos la triada, vamos a considerar el estafilococo aureus, ¿no? Entonces, la medicación que yo debo de utilizar también acá te la indica. Eso es importante porque en el examen se les va a preguntar casos clínicos. En el caso clínico yo puedo poner a un paciente con la triada, les meto y les pongo que ha sido sometido a una reciente, a una neurocirugía, ¿qué agente sospecharías, no? Más común que haya producido esto. Les pongo Streptococcus pneumoniae, no sé, les pongo Pseudomonas y les pongo Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces ya saben, Staphylococcus aureus. Entonces, en conclusión, lo que quiero decirles es que tomen en cuenta estos dos cuadros, fijen bien, y el inicio de los antibióticos según las características de cada uno, ¿no? Igual acá, ¿no? Igual, vamos, el Streptococcus pneumoniae. Generalmente el Streptococcus pneumoniae afecta a todas las edades, todititas las edades, ¿no? Neisseria meningitis de 11 a 17 años y adultos jóvenes. Listeria monocitogenesis en adultos y neonatos. Haemophilus influenza en adultos y niños. Neonatos ya vimos, ¿no? El Streptococcus tipo B, ¿no? Adultos, cada uno con sus factores de riesgo también. El paciente que tiene deficiencia del complemento alternativo de la globulina, que no tenga vaso, alcohólico, ¿no? Con neumonía. Y así también tenemos cada uno con sus características. Y acá que de repente vamos a resaltar es el de la Neisseria meningitis, ¿no? ¿Por qué de la Neisseria meningitis? Porque aquí he estado en contacto con un paciente con sospecha de meningitis, vamos a utilizar tratamiento profiláctico, ¿no? Y utilizamos justamente profilaxis con rifampicina de 600 miligramos vía oral cada 12 horas por 2 días. Pero no es el único. ¿Alguien me puede decir qué otro medicamento intramuscular nada más puedo yo utilizar como dosis única para el tratamiento profiláctico por Neisseria meningitis? Alguien que sepa. Ya han llevado infecto, no, están llevando infectología, ¿no? ¿Ustedes llevan con el doctor Arana? No, doctora, este grupo no lleva con el doctor Aranda. No lleva, ¿no? Bueno. Entonces, seguro en infectología también van a tocar estos temas, ¿no? Pero ¿alguien sabe cómo yo puedo hacer la profilaxis con Neisseria meningitis en pacientes que han estado en contacto con estos pacientes? Aparte de la rifampicina. Ciprofloxacino, doctora. Ya es una alternativa también, pero hay otro antes que la cipro. Muy bien, ceftriaxona. Aquí me ha dicho ceftriaxona. Carlos Daniel participa bastante también en la práctica. Muy bien, Carlos Daniel. Entonces, sí, la ceftriaxona también, ¿no? Intramuscular. En relación a los virus,
los virus, cuáles son el que mayor causa encefalitis, son los enterovirus, ¿no? Con un 60%, pero también tenemos otros virus, el arbovirus y los herpes, ¿no? Los herpes que ustedes ya conocen, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no es cierto? Para lo cual, para los herpes pedimos, ¿no? El PCR en líquido cefalorraquídeo para herpes 1, herpes 2. Las características que estas tienen es que generalmente atacan el lóbulo frontal y lóbulo temporal, que nosotros podemos ver en la resonancia. Pero la manifestación también es, ¿no? Alteración del sensorio, fiebre, cefalea. Pero hay algo que sí, de repente valdría la pena comentarlo, ¿no? En relación al herpes, muchos de ellos debutan con alteración de la conducta. Incluso mucho antes de hacer alteración del sensorio, estos pacientes hacen alteración de la conducta, se vuelven irritables, cambian su carácter, se vuelven más agresivos. Y estos pacientes, de ahí ya se trastorno del sensorio, convulsiones, cefalea, etcétera, etcétera. Pero una de las características, digamos, es que debutan con la alteración de la conducta, ¿ya? Eso también para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Esto igual es las triadas, la meningitis, la característica. Esto sí, me gustaría que esto de acá lo fijen. ¿Por qué? Porque estos son predictores, ¿ya? De líquido cefalorraquídeo que me hacen sospechar casi con el 99% de certeza que sea una meningitis de tipo bacteriano, ¿ya? Esto de acá es muy importante que conozcan. Si ustedes saben esto, no creo que se vayan a equivocar para dar el diagnóstico de una meningitis de tipo bacteriano, ¿ya? Esto de acá, miren, imagínense, el porcentaje el 99% de certeza, ¿no? Y es que tenga hipoglucorraquia, ¿no? Que tenga glucosa, si tiene menos incluso de 34. La glucosa tú la puedes hacer la relación, ¿no? Entre la sérica y el líquido cefalorraquídeo. Si tú tienes esa relación menos de 0.23, también sospecha, ¿no es cierto?, que sea una meningitis de tipo bacteriano, ¿ya? Recuerden que el valor del líquido cefalorraquídeo, la glucosa puede ser hasta los 2/3 de la glucosa sérica, ¿ya? Pero si yo lo quiero hacer eso dividirlo, vamos a decirlo así, ¿no? El ratio va a salir, si es menos de 0.23, sospechen en una meningitis de etiología de tipo bacteriano. La proteína más de 220 miligramos por decilitro, la pleocitosis, ¿no? La celularidad más de 2000 y apredominio de los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, esto de acá, por favor, fijen bien esos valores que les va a ayudar bastante para determinar entre uno y otro. Ya nos hemos pasado la hora. La siguiente vamos a hacer el tratamiento, ya más específico de esto, la duración de cada uno de estos tratamientos en relación a la meningitis, ¿no? De líquido cefalorraquídeo. Y vamos a luego hablar un poco de tuberculosis y neurocisticercosis la próxima clase, ¿ya? Para no pasarme tampoco el tiempo que es de la clase, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Por favor, no se olviden que les estoy dejando una pequeña tarea para que lo puedan subir hasta las 12. Después de esto, ¿tienen clases con alguien? ¿Con algún curso? Sí, doctora, tenemos dermatología. ¿Dermatología? Ya. ¿Hasta qué hora tienen dermatología? A las 9 tenemos, doctor. Hasta las 9 de la noche. Desde No, las a 9 ya no. 9 tenemos. 9. A las Hasta 9. las 11 más o menos acabamos. Hasta las 11 de la noche. ¿Ya se hacen clases hasta las 11 de la noche? Vayan a cenar para sus clases de dermatología. Pero en todo caso, quiero que sean sinceros, crean que puedan hacer esa lista para yo lo he programado en el aula virtual hasta las 12 de la noche. Así siendo razonables, ¿creen que lo puedan hacer para hoy día? Reumatología. ¿Podrán hacerlo o les doy hasta mañana
para que lo puedan subir. Hasta mañana. Para mañana. Ya, entonces, para el día de mañana, lo voy a cambiar ahorita para que lo suban, los 10 fármacos y qué movimiento anormal produce. ¿Ya? Esto cada uno de ustedes me lo envíe, por favor, al aula virtual. ¿Ya? Como no hay preguntas, nos vemos entonces el próximo jueves. ¿Quién está hablando? Catherine, creo. Sí, doctora. Doctora, una consulta.